¿Ya conoces la publicación más reciente del Centro Love Palme México? Ven, te invitamos a conocer animales fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, escrito por María Cristina Rosas y prologado por la embajadora eminente Marta Bárcena Coqui. En esta obra aprenderás sobre la importancia de la diplomacia pública en el siglo XXI, la diplomacia pública como poder suave, el poder suave y cómo es empleado por los países para un mejor posicionamiento en el mundo, la creación de la marca país y Estado país como estrategia de visibilización en las relaciones internacionales contemporáneas, la agenda ambiental y su relevancia para la seguridad internacional, la conservación de especies amenazadas o en peligro y su aprovechamiento como identidad nacional e imagen internacional, Rusia, los amores perros y la imagen internacional de Vladimir Putin, México, salvaremos al ajolote, la diplomacia del panda, la diplomacia del koala, la diplomacia del gorila de la montaña, el kiwi neozelandés y muchos temas más. Adquiere ya Animales Fantásticos y dónde encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal. Envíanos un mensaje a través de nuestras redes sociales para adquirir esta y otras obras del Centro Love Palme México. Contáctanos hoy mismo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean todas, todos bienvenidos a una emisión más de esta serie de entrevistas que trae a su consideración el Centro Love Palme México. En esta ocasión tenemos el gusto, el honor de recibir en este espacio al doctor José Moya. Él es el representante de la Organización Panamericana de la Salud, el organismo regional que representa a la Organización Mundial de la Salud. Nos da mucho gusto que esté con nosotros, doctor. Bienvenido. Un placer que pueda compartir algunas de las problemáticas que nos aquejan en materia de salud pública. Muchas gracias, María Cristina, y muy honrado de ser esta tarde tu invitado. Así que muy feliz de participar contigo. Muchas gracias, doctor. Quiero recordarle a nuestro amable público que está aquí en la sala de Zoom y a quienes nos están sintonizando a través de Facebook Live, que pueden formular preguntas y comentarios para nuestro distinguido invitado. Y antes de comenzar con la entrevista, quisiera presentar algunos datos curriculares de él. El doctor José Moya es especialista en epidemiología de campo y maestro en salud pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia y doctor en salud colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana Plantel Xochimilco, en México. Se recibió de médico en la Universidad Nacional Federico Villarreal de Lima e inició su carrera profesional en 1988 en el Ministerio de Salud de Perú, como médico en el Hospital de Apoyo de Huamanga, subregión de Ayacucho. Del 90 al 92 se desempeñó como coordinador médico para proyectos en Guatemala y Mozambique con Médicos Sin Fronteras. Antes de comenzar la entrevista, hablábamos de esta experiencia que es valiosa, son experiencias de vida. Y además es una experiencia muy distinta trabajar en un organismo no gubernamental que trabajar para Naciones Unidas. Entonces creo que esto es fascinante en la hoja de vida del doctor. En 1993 asumió el cargo de director de epidemiología en la región de salud de Ayacucho, Perú, entre 88 y el 97. Luego realizó otra misión con los Médicos Sin Fronteras en Nigeria en el 97, 98 y se integra enseguida a la OPS, a la Organización Panamericana de la Salud, como profesional nacional en la representación del Perú. En el año 2000 es nombrado en el cargo de epidemiólogo en la representación de Haití
En 2003 fue reasignado a México para ejercer este mismo cargo. En 2008 obtuvo el doctorado en Ciencias en Salud Colectiva en la UAM Xochimilco, como explicábamos, y se ha desempeñado como asesor en vigilancia y análisis de salud en Brasil entre 2007 y 2010 y en la República Dominicana entre 2011 y 2014. Desde el año 2014 ha sido consultor en la OPS en Argentina, en el área de análisis, vigilancia y prevención de enfermedades. Más adelante, en junio de 2016 hasta marzo de 2019, se desempeñó como representante de este organismo, de la OPS, en Venezuela. Posteriormente, es designado representante en Cuba y de Cuba fue asignado a México, cargo que asumió en septiembre de 2023. En cierta forma está más o menos recién llegado, tiene poquito de estar al frente de esta responsabilidad el doctor Moya. Pues como pueden ver, él tiene una vasta experiencia en misiones de la OPS, pero también me llamó mucho la atención el trabajo que ha hecho con los Médicos Sin Fronteras. Así que bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo el tiempo que tenemos, porque siempre nos consume, se pasa muy rápido y es muy difícil abordar todo lo que quisiéramos. Así que bueno, empiezo, además de agradecerle nuevamente su presencia, empiezo preguntándole sobre los hitos de la Organización Panamericana de la Salud en nuestra región, porque sabemos que es un organismo que antecede a la OMS, de hecho es más antiguo que la OMS, y bueno, hay varias situaciones afortunadas que ha vivido la región donde la OPS ha jugado un papel importante. Viene a mi mente, por ejemplo, el caso de la viruela. Nosotros en América Latina y el Caribe la erradicamos, me parece que 30 años antes de que la OMS la declarara erradicada en el mundo. Entonces, doctor, cuéntenos un poco sobre estos hitos y el trabajo que ha hecho la OPS a favor de la salud pública en la región. Sí, muchas gracias, María Cristina. Bueno, como señalaste, la OPS antecede a la OMS, ¿no? Nosotros estamos cumpliendo 122 años ya. La OPS fue creada en 1902. México es país fundador y fue creada en razón de la necesidad de los países de poder coordinar mejor a problemas de salud comunes que afectaban sobre todo los puertos, ¿no? Y afectaban todo el comercio internacional y afectaban también la salud de las poblaciones en estos lugares, ¿no? Y ahí hablamos básicamente de la fiebre amarilla, de la peste bubónica y del cólera. Entonces, el origen de nuestra organización está un poco en función de una mejor coordinación, un intercambio de saberes, de experiencias, de expertos, para que pudieran hacer intervenciones más en el área de la higiene y saneamiento en los puertos que controlaran estos problemas, que efectivamente lo fuimos logrando, ¿no? Otro hito importante fue el Código Sanitario Panamericano, que finalmente fue aprobado en 1924, cumplimos 100 años este año. Eso se hizo en la Academia de Ciencias de Cuba, en La Habana. Fue una ceremonia muy interesante. Miembro en la representación de Cuba cuando se forma la descubridor del mosquito Aedes aegypti como responsable de la transmisión de la fiebre amarilla, ¿no? O sea, es parte también de la historia bonita de la salud pública de nuestra región. Luego, las oficinas de OPS se van incrementando. México en algún momento es oficina para Haití. Años después, por allá el año 59, por ahí ya la oficina de México es exclusiva para México porque se fueron creando oficinas en nuestros países, representaciones de la OPS, OMS en nuestros países, y bueno, y ahí todo el esfuerzo en actividades de vacunación, como efectivamente somos la región que eliminó muy temprano la viruela. El 80, por ahí, el año 1980, se erradicó la viruela del mundo entero. Yo creo que es uno de los logros fundamentales de la OPS-OMS. Cuando surge la OMS, después de la Segunda Guerra Mundial, ya existía una organización que vinculaba a los gobiernos en el tema de salud. Entonces, lo que hacemos es que nos convertimos en la oficina regional de la OMS y por ese lado estamos vinculados con el sistema de Naciones Unidas, pero tenemos una
digamos, una partida de nacimiento propia, una evolución también con nuestras capacidades y experiencias y los hitos tan importantes que han continuado, ¿no? Hitos en control de algunas enfermedades, controlamos bien en nuestra región enfermedades inmunoprevenibles, tipo sarampión, difteria, polio, por actividades tan buenas que hicieron los países en temas de coberturas de vacunación. Recientemente algunos países han eliminado también la malaria vivax, han eliminado problemas crónicos antiguos tipo oncocercosis, tracoma. México va también liderando estos procesos de avances. Se ha eliminado también la transmisión vertical del VIH y sífilis congénita. Entonces hay sin duda unos logros importantes del trabajo nuestro, pero siempre estamos ante desafíos permanentes como, bueno, ocurre siempre, ¿no? Brotes, epidemias, emergencias sanitarias, una mejor capacitación también de nuestros países, y ahí hay que reconocer el trabajo de nuestra organización para poder responder adecuadamente a emergencias y desastres que son muy frecuentes en nuestra región. Desde hace 40 años tenemos un programa que trabaja con los países para poder generar mejores capacidades en responder oportunamente, en hacer mitigación, prevención y respuesta a fenómenos naturales. Así que yo creo que hay un trabajo importante de nuestra organización con los ministerios de salud, con las secretarías de salud, obviamente, pero siempre, obviamente, desafíos permanentes a la salud pública en nuestra región. Así es, así es. Mencionó el doctor el tema de los fenómenos y los desastres naturales. Y esto es importante traerlo a colación porque se podría pensar que el trabajo de la OPS, de la OMS, básicamente es lidiar con enfermedades, ya sean crónico-degenerativas o ya sean infecciosas, pero no es así. La OPS y la OMS hacen un gran trabajo también para otro tipo de emergencias que impactan en la salud de las comunidades. Y creo que esto es importante visibilizarlo y destacarlo. Doctor, hablaste hace un momento sobre los hitos, pero ahora quisiera preguntarte a la luz de esta terrible pandemia que aún no termina, sigue ahí. Digo, ya la estamos controlando, ya tenemos vacunas, en fin. Pero, ¿cuáles serían los mayores desafíos a la salud pública que verías en nuestra región? Sabemos que, bueno, en términos de vacunación, más o menos la hemos cumplido con asimetrías, es cierto también. No es igual en todos los países, hay países con mayores capacidades, otros con menos, y también pues creo que hay otros elementos, otros condicionantes económicos, políticos, en fin, que sin duda impactan en la salud de la región. ¿Cuáles verías tú que son estos desafíos, estas ventanas de oportunidad con las que podríamos trabajar para en un momento dado estar mejor preparados de cara a las pandemias que vienen? Sí, las emergencias sanitarias van a ocurrir siempre en nuestros países y creo que, bueno, es importante rescatar las lecciones aprendidas de la pandemia. Yo creo que este es un buen punto de partida, ¿no? Y eso, afortunadamente, cuando uno revisa Google y ve lecciones aprendidas, hay una cantidad enorme de publicaciones, reuniones, debates, lo cual está muy bien. Yo creo que se ha puesto en el centro del debate estos temas de las lecciones aprendidas. El director de la OPS, el doctor Barbosa, nuevo director de la OPS, bueno, está cumpliendo ya un año, señaló claramente cuando asumió que era importante para él acompañar a los países para poner fin a la pandemia, algo que, digamos, ha ocurrido entre comillas. Yo creo que formalmente no hay una decisión como tal de haber concluido la pandemia, pero estamos viendo ya a la COVID-19 en el marco de una enfermedad endémica, una enfermedad que tendremos por ciclos, que la incorporaremos en nuestros sistemas de vigilancia de enfermedades respiratorias. Eso está claro, y como la influenza, que tenemos que tener una vacuna, felizmente, un refuerzo anual, pues algo parecido ya está ocurriendo con la COVID, ¿no? Así que, pero ya la emergencia sanitaria de importancia internacional ya concluyó, eso fue declarado por el director de la OMS en mayo del año pasado. Entonces, la emergencia como tal concluyó, pero ¿no?
Y el director de la OPS señaló aplicar las lecciones aprendidas de la pandemia, ¿no? Aplicar, es un verbo importante, ¿no? Es bueno la discusión de las lecciones aprendidas, pero más importante es aplicar esas lecciones aprendidas. ¿Y dónde está el valor? Yo creo que esas lecciones aprendidas, sobre todo si son elaboradas, discutidas, pensadas por los mismos tomadores de decisión durante la pandemia, todavía es mucho más interesante, ¿no? Que estas reflexiones sobre las lecciones aprendidas surjan de los propios actores que tomaron decisiones en un nivel central, federal, en un nivel estatal, en un nivel provincial, distrital, toda esa escala de funcionarios de los ministerios de salud, de la Secretaría de Salud, que estuvieron al frente tomando decisiones. Yo creo que rescatar esas experiencias son fundamentales y eso de alguna manera se está haciendo, ¿no? Eso está generando también cambios importantes en los sistemas de atención de nuestros países, ¿no? O sea, ya se nota que hay alguna modificación pensando en lecciones aprendidas. Por ejemplo, hoy en día tenemos más camas UCI, ¿no? Más camas de cuidados intensivos que cuando empezó la pandemia. ¿Hemos llegado al promedio deseado? Probablemente no, algunos países más que otros, pero es un tema, por ejemplo, a seguir pensando. Un tema a seguir pensando y que constituye un desafío, yendo a tu pregunta, y yo creo que es volver a repensar la atención primaria de salud, ¿no? Como una estrategia fundamental para poder dar una cobertura sanitaria, pero no solamente la cobertura de atención médica en el nivel comunitario, sino ese vínculo con esta estrategia de atención primaria de salud que incluye una proyección de los trabajadores de salud hacia la comunidad, ¿no? Y esa proyección a la comunidad es básicamente en el campo de la prevención, en el campo de la promoción, en el campo de la educación sanitaria, ¿no? Yo creo que repensar este tema central de la atención primaria de salud en el sentido de establecimiento de salud de un primer nivel de atención vinculados, trabajados en redes, con personal suficiente, que es otro de los desafíos, porque también entre las lecciones aprendidas de la pandemia nos encontramos que algunos países no tenían personal de salud suficiente, especialmente en estas áreas rurales, en estas áreas donde hay pueblos indígenas, que es una realidad en todos nuestros países. Carecíamos de profesionales de salud, ¿no? Y en algunos casos que fue sin duda un error para concentrar los pocos en centros hospitalarios, ya que pensamos la respuesta a la pandemia como una respuesta hospitalaria, que yo creo que también fue parte de las lecciones aprendidas. Obviamente, termina en un de respuesta en un sistema de atención primaria muy bien sostenido, muy bien coordinado, con personal de salud comprometido en ese trabajo comunitario, porque también es el otro desafío. Profesionales de la salud que se sientan muy felices de trabajar en el ámbito comunitario, ¿no? Y eso también requiere toda una reflexión interna, una reflexión no interna, perdón, es una reflexión de todas las instituciones formadoras de profesionales de salud pública, ¿no? Como se orientan muchos, nos orientamos de alguna manera hacia un trabajo hospitalario, pero qué lindo es también hacia un trabajo preventivo, hacia un trabajo comunitario, ¿no? Y desde ahí, pues la salud pública, que también yo creo que es una de las lecciones aprendidas, es la importancia que cobra la salud pública desde una perspectiva de respuesta del Estado, por ejemplo, ¿no? Que también yo creo que se posiciona mucho la importancia de una respuesta coordinada nacional para poder responder a la atención de salud, a garantizar la atención de salud de estas poblaciones, y a garantizar la atención de salud estamos también garantizando la vigilancia, la prevención a los problemas frecuentes de salud que tienen nuestras comunidades, ¿no? Son algunos desafíos, yo creo, que podemos comentar. Obviamente hay mucho más, podemos comentar la atención de la salud mental, que yo creo que también es importante mencionarlo, es importante documentarlo. Yo creo que la respuesta a la pandemia podemos revisarla también desde tres pilares, ¿no? Una sería la gobernanza en la atención de salud, como tuvimos capacidades de respuesta organizadas desde el Estado en los distintos establecimientos y de una manera coordinada intersectorial, que es otra de las
temas fundamentales, ¿no? Una respuesta a la pandemia no es solo una respuesta desde el sector salud, sino que se requiere una respuesta intersectorial muy bien coordinada, con un liderazgo claro, definido, y esa gobernanza que se transmite luego hasta el nivel comunitario, hasta el nivel local, yo creo que es fundamental, ¿no? Y ahí hay un elemento nuevo, yo creo nuevo, porque ahí surge el tema de la comunicación de riesgo, como le llamamos dentro de la salud pública, que es determinante, ¿no? Un sistema de vocería, un sistema de comunicación que informe a la población de lo que está ocurriendo, que informe con claridad, con transparencia, ya genera desde el momento cero una mayor confianza. Y aquí también se trata de generar confianza dentro de la gobernanza en la respuesta a una situación como la que hemos vivido con la pandemia, ¿no? El otro pilar tiene que ver con la atención sanitaria, con el sistema de salud, con la organización de nuestros puestos de salud, centros de salud, hospitales, ¿no? Y con una respuesta de nuestro sistema, pero bien sólida desde la estrategia de atención primaria de salud que acabamos de comentar, ¿no? Y un tercer pilar tiene que ver con todo lo que tiene que ver con la ciencia, innovación, producción de medicamentos, producción de insumos que han sido tan necesarios durante la pandemia, que aquellos países que tenían estos elementos pudieron responder mejor que los que no teníamos una capacidad, por ejemplo, para irme a un extremo, de generar vacunas, que marcó una diferencia fundamental en nuestros países en la respuesta y acceso en la respuesta a la pandemia. Así es, has tocado aspectos torales, esto de la gobernanza para la atención en salud y el papel de la ciencia, la innovación para producir medicamentos, vacunas e insumos en general para una situación de epidemia o de pandemia. Yo te quiero preguntar, yo sé que es una pregunta difícil y bueno, la respuesta puede ser subjetiva y me imagino que es complicado plantearlo, pero a tu manera de ver en América Latina, porque a ver, antes de hacer la pregunta, nosotros vimos que se habló mucho de correctas gestiones ante la pandemia de parte de distintos gobiernos. Recuerdo que se hablaba mucho, por ejemplo, de Nueva Zelanda, de Jacinda Ardern, como alguien que hizo o tomó buenas decisiones y la contrastaban, por ejemplo, con Donald Trump, que no tomó buenas decisiones, evidentemente. Entonces los liderazgos cuentan, o sea, algo que aprendimos también en pandemia, me parece, es que los liderazgos importan. Pero a ver, en nuestra región, no te voy a preguntar quién consideras que tuvo la peor gestión, yo tengo mi opinión personal y creo que el público también, me la voy a reservar, pero ¿quién dirías que hizo las mejores gestiones durante la pandemia en nuestra región? Que digamos, lo hizo también, que nos inspire o que nos sirva como referente para tratar de guiarnos en esa dirección y prepararnos para las siguientes pandemias. ¿Quién dirías tú que fue el mejor? Mira, yo no creo que mejor, quién fue el peor, ¿no? Yo creo que la pandemia nos ha afectado mucho, absolutamente a todos los países. Yo creo que todos los países, quienes pudieron haber contestado mejor, entre comillas, o quienes no, la factura, los resultados, el impacto de la pandemia ha sido realmente muy grave para la vida de las personas, bueno, tiene una dimensión enorme en toda la actividad de nuestras poblaciones. Entonces, no creo que haya habido un país mejor, peor. Yo creo que ha habido un aprendizaje, incluso para nosotros mismos, en la propia organización, con lo que podíamos estar pensando en la posibilidad de una pandemia, también ha habido un aprendizaje, ¿no? Desde la OPS hace 2 años más o menos, la directora en ese momento convocó a una evaluación externa del desempeño de la OPS frente a la pandemia, lo cual me pareció una decisión correcta. Esta evaluación externa presentó sus resultados hace pocos meses, y el año pasado, por ahí, en junio, julio, está accesible, pues ahí revisaban el desempeño de la OPS y hacían algunas recomendaciones también. Yo creo que todos hemos tenido un aprendizaje
en el transcurso de la pandemia, ¿no? Desde el uso de la mascarilla, desde el distanciamiento, el rol de la ventilación, el tema del oxígeno. Ha habido, por supuesto, lecciones dolorosas también de lo que ha sido el impacto, muy vinculado a las desigualdades, ¿no? Yo sé que el tema de las desigualdades es repetitivo, lo hemos escuchado tantas veces, pero es un punto de partida central. Yo creo que cuando hablamos de la pandemia, tenemos que pensar en las desigualdades sociales históricas de nuestra región. Y hemos escuchado muchas veces, la pandemia desnudó las desigualdades, y las desigualdades están ahí visibles, presentes, en todas nuestras ciudades, ¿no? Y yo creo que poner atención a las desigualdades en las condiciones de vida, en la vivienda, en el acceso al agua y saneamiento, en la salud, una desigualdad que ha marcado una atención oportuna y luego las complicaciones y finalmente el fallecimiento, que también cuando uno revisa grandes datos, hoy hay publicaciones muy claras al respecto, como en algunos países la mortalidad, ¿no? Entonces, pensar en las desigualdades yo creo que sigue siendo un elemento central para poder estar, entre comillas, mejor preparados, ¿no? Y las desigualdades en salud finalmente están consideradas en esa necesidad o en ese derecho que tienen las personas a una atención de salud cuando lo requieran. Entonces, esa mirada de derechos humanos a la atención de salud también es una mirada central en una respuesta a la atención de salud, ¿no? Así que yo creo que tiene que ver con eso, formación de recursos humanos, establecimientos de salud que permitan una atención primaria, la estrategia de atención primaria de la salud, que además a todos los saludistas nos llena de nostalgia esa posibilidad de Alma Ata en 1978, hace 40 y pico años, cuando hablamos de esto, ¿no? De salud para todos, en el año 2000, cuando hablábamos de llevar la atención, pero con un enfoque más preventivo, más de cuidados, que finalmente algo que más o menos logramos, pero no en su totalidad. Y después, bueno, vienen las crisis de la salud pública y nuevamente surge con la declaración de Astana, que es 45 años después de Alma Ata, vuelve a tomar el tema de la atención primaria de salud como un eje central y repito, este es un tema que tenemos que considerar. Sí, la atención primaria es nuestra primera línea de defensa y hay que fortalecerla, evidentemente. En lo peor de la pandemia, doctor, se habló, recuerdo que, o me parece que fue la Unión Europea, la que llevó a la mesa el debate de suscribir un tratado internacional para prevenir pandemias. Tratado que se empezó a negociar, de hecho hay un borrador. Pero digamos, cuando pasó lo más terrible de la pandemia y empezamos a superar sus estragos, nos empezamos a vacunar y todo esto, parece que decayó el interés en un tratado internacional y ahora se habla mucho, incluso la administración Biden habla mucho de reformar el Reglamento Sanitario Internacional de 2005, que digo, no está mal. El reglamento, de hecho, México lo estrenó en 2009 con la pandemia de la H1N1, ¿verdad? Sí, Y sí. fue útil y vaya, dispone una serie de cosas que hay que hacer cuando se identifica un evento de salud pública de importancia internacional. Sin embargo, hay críticas respecto al reglamento a la luz de lo que ocurrió con la pandemia más reciente, ¿no? Se habló de China, de que si notificó, retardó la notificación, lo que sea. Y bueno, hubo comparativos, incluso se dijo que México cuando estrenó el reglamento de 2005 con el H1N1 avisó, notificó, siguió los pasos que establecía el reglamento y se dice que China no. Bueno, esa es una polémica que está por ahí. Pero el tema central es, ok, está bien que reformemos el reglamento, pero no necesitamos un tratado, doctor. ¿Y por qué crees que o consideras que ha decaído el interés en un tratado internacional para hacer frente a pandemias? ¿Es difícil? ¿O qué pasa con la gobernanza en salud? No, las discusiones siguen al interior de la OMS. De hecho, en esta misma semana
se está discutiendo en el órgano, en la ONU, órgano de negociación intergubernamental, así se le llama. Dentro de la OMS se está discutiendo esta semana y la siguiente semana continúan. Y hay una nueva sesión en abril, porque la idea es llegar a mayo, cuando se realizará la próxima Asamblea Mundial de Salud, ya con una propuesta de tratado, ¿no? Llevar esto a un tratado es poner en un máximo nivel de responsabilidad de los países de poder asumir lo que señale el tratado, ¿no? Esto surgió, como tú dices, el 2021 fue un periodo de algunos países de poder pensar en un tratado. Esto ha surgido, mira, después de la epidemia, de las epidemias de ébola que tuvimos también en 2009, 2010, por ahí, surgían, tenemos que revisar, modificar, y está bien. Yo creo que estos debates son necesarios. Y justo con la posibilidad de un nuevo tratado, está siendo revisado el Reglamento Sanitario Internacional, también por un grupo de trabajo. Ambos tratados, el Tratado de Prevención y Respuesta a Pandemias, y el Reglamento Sanitario Internacional, la enmienda del Reglamento Sanitario Internacional, lo están haciendo los países. La OPS-OMS facilita la discusión, facilita el diálogo, pero al final es un trabajo de los países y ahí hay una soberanía absoluta en las decisiones que se tomen, que van a ser ambas presentadas durante la Asamblea Mundial de la Salud de este año, ¿no? Y es un tema que ha generado un debate importante en nuestros países, en los ministerios de salud, en las secretarías de salud, ambos temas. Las enmiendas al Reglamento Sanitario Internacional ya se hicieron una en 2014, por ahí en 2022 también. Ahora se están presentando cerca de 300 enmiendas, así que la discusión es larga. La discusión viene siendo larga y viene generando también posiciones a veces un poco diferentes, ¿no? Pero como el reglamento ya existe, el reglamento fue aprobado en 2005, entró en vigencia en 2007, un nuevo reglamento que cambió un poco los paradigmas, ¿no? Porque el reglamento anterior solo obligaba a los países a notificar 3 enfermedades, peste bubónica, fiebre amarilla y cólera, las que te comenté al principio. Pero era evidente que era insuficiente, que había riesgos a la salud pública internacional que eran necesarios revisarlos bajo un nuevo reglamento, y fue ahí que se creó este nuevo reglamento que tardó cerca de 10 años. Y un poco quien aceleró ya tener a un reglamento fue la epidemia de SARS el 2002. Que también impulsó, oye, tenemos que ponernos de acuerdo todos en tener un nuevo reglamento sanitario internacional. Y el reglamento sanitario internacional ha tenido cosas positivas. No hay que pensar que ha involucrado absolutamente a todos los países a participar en la notificación de los casos que pudieran poner en riesgo la salud pública internacional, incluso la salud pública propia del país, los centros nacionales de enlace, los sistemas de vigilancia epidemiológica, que debemos de fortalecerlos más, y seguramente parte de esas modificaciones o enmiendas que tendrá el nuevo reglamento sanitario internacional, que finalmente, repito, será revisado, permitirán mejores capacidades a nuestros países, un poco más homogéneas, ¿no? Porque hay países que tienen muy buena capacidad y países que pues, no tienen una red de laboratorios, no tienen los elementos, las competencias de los profesionales de salud, los equipos necesarios para poder hacer, por ejemplo, una vigilancia epidemiológica correcta, adecuada, y notificar a un centro nacional de enlace, ¿no? Entonces, yo creo que el reglamento una mejor posición de nuestros países, siempre bajo la mirada de la equidad, que esa mirada de la equidad es central en el tratado. Me paso ahora al tratado. Y en el tratado sí ha habido polémica, sigue habiendo alguna polémica como tal. Primero, el tratado, los elementos contenidos en el tratado deben ser diferentes de los elementos que tiene el Reglamento Sanitario Internacional. Ambos pueden potenciarse sin duda. ¿A qué? A que los países estén con mejor capacidad de diagnosticar oportunamente, que es un tema, como tú has señalado, de debate central, que tan pronto notifique una posibilidad de emergencia y sea contenida localmente, pues sin duda va a evitar que un problema se convierta en una epidemia regional o eventualmente en una pandemia, que sabemos los impactos que tiene en la vida de las personas, ¿no? Así que ambos elementos van a potenciarse, estoy seguro, pero sí ha generado polémica. En el caso del tratado, el eje central es equidad.
es derechos. En el tratado, digamos, la lección aprendida dolorosa es la desigual acceso en el mundo a elementos prioritarios de respuesta a la pandemia. Vacunas es clave, pero también oxígeno, también equipos de protección personal, también medicamentos, dispositivos médicos, camas UCI, respiradores. Es un conjunto enorme de equipos necesarios para esas emergencias de salud pública que lamentablemente muchos de nuestros países, y es una lección dolorosa también para nuestra región, América Latina y el Caribe, ¿no? Pasamos varios meses sin poder tener estos elementos necesarios en la respuesta. Entonces, ese es un eje central, ¿eh? Y el eje central también significa la equidad, el acceso de vacunas, la transferencia, cotransferencia de capacidades para producir vacunas en nuestros países, por ejemplo. Y ahí viene un poco toda la polémica con toda la Big Pharma que también está detrás, y por supuesto que hay intereses económicos muy fuertes en todo esto, pero si buscamos un tratado que tenga como base central la equidad, entonces yo creo que ese tratado debe favorecer a todos los países del mundo para poder tener los elementos que nos permitan a los países y las regiones tener cierta independencia en términos de acceso oportuno a medicamentos, vacunas, equipos, dispositivos médicos tan necesarios. Entonces yo creo que ambos, ¿no? El tratado y las enmiendas al nuevo Reglamento Sanitario Internacional, yo espero que finalmente sean aprobadas en mayo. Yo espero que sea así, y si es así, nos van a dar una mejor capacidad a nuestros países a estar mejor preparados para futuras emergencias de salud, futuras pandemias. Muy bien, doctor. Están llegando preguntas varias a Facebook y bueno, voy a empezar a dar lectura a algunas de ellas. Pregunta Omar Sánchez, dice, yo soy médico y he seguido con especial interés lo que ha sido el desarrollo de la pandemia. Estoy de acuerdo con el expositor respecto a que la equidad importa, pero entonces, ¿por qué la pandemia fue tan severa en Europa, donde tenemos países altamente desarrollados y con sistemas de salud, muchos de ellos considerados fuertes? Sí, bueno, primero que absolutamente toda la población en el mundo era susceptible a este nuevo virus. Imagínense, eso es la enfermedad X, ¿no? Famosa, que ha estado en la prensa últimamente, ¿no? Y 8 mil millones de habitantes en el mundo susceptibles a este nuevo virus, sin ninguna capacidad de respuesta, sin anticuerpos. Y la pandemia afectó muy pronto a Europa y encontró una población enorme sin ninguna capacidad en términos de vacunas y con otro escenario, una población también envejecida, ¿sí? Que es otro elemento que tenemos que considerar en términos demográficos, pues, ¿no? Sabemos los datos que llegaron de China, eso fue creo que en febrero, cuando China hizo un primer estudio epidemiológico con una cantidad de más de 70.000 casos vistos en los primeros 2 meses, señalaba que el riesgo de muerte estaba muy concentrado en personas con comorbilidades y personas mayores de edad. Y Europa pues, tiene un envejecimiento prolongado, una transición demográfica muy establecida, y sabemos los datos dolorosos de muerte en residencias de ancianos, y una afectación enorme, ¿no? Y ahí viene el otro componente de las enfermedades no transmisibles, de las comorbilidades. Y yo creo que las comorbilidades después han tenido un elemento, son centrales en el agravamiento de los casos de COVID, en general el agravamiento de infecciones respiratorias tipo influenza, también muy similar a la COVID-19. Ya lo habíamos visto en la pandemia de México, el 2009, cómo se afectaban, por ejemplo, las personas con obesidad mórbida, cómo había un impacto en las mujeres embarazadas, sobre todo del tercer trimestre, ¿no? Y yo creo que pensar en las enfermedades no transmisibles, que además nos agarró también en un momento de
por eso se llama sindemia, ¿no? O dicen la otra pandemia, o la pandemia silenciosa, a las enfermedades no transmisibles con porcentajes tan altos en nuestra población de la obesidad. La obesidad y la obesidad mórbida, sobre todo, cuando uno conversa con los médicos de la primera línea de atención, médicos, enfermeras, qué difícil, te comentaban, era tratar a una persona con esa obesidad mórbida y con la insuficiencia respiratoria que lleva esta enfermedad, ¿no? Entonces yo creo que han sido elementos que han sido centrales también en esa evolución hacia formas graves de la enfermedad. Sí. Me hizo recordar, doctor, que lo que estábamos diciendo hace un rato, que los liderazgos importan. Por ejemplo, Suecia, un país muy desarrollado, con un sistema de salud muy respetable, pero que le apostó a la inmunidad de rebaño, a que la gente se Exacto. contagiara. Híjole, y el resultado fue terrible, ¿no? De hecho, fue el país más golpeado en términos de defunciones por la pandemia en Escandinavia y también proporcionalmente respecto a la población, fueron muchos las Así es. defunciones, ¿no? Por Sí. una mala decisión. Sí. Sí, correcto. La inmunidad de rebaño era una posibilidad en un momento, en el supuesto de que la infección te generaba inmunidad de por vida, cosa que no ocurrió, porque de pronto empezamos a ver que personas que ya habían tenido COVID se reinfectaban, con COVID confirmado por laboratorio. Entonces, este supuesto inicial de que la enfermedad, los casos clínicos, podían generar, como muchas otras enfermedades, inmunidad de por vida, que es un supuesto que tiene cierto sustento, obviamente, ¿no? Así pasa con algunas enfermedades, pero no fue así. Entonces, lo que vimos con la inmunidad de rebaño como estrategia, no, fue dolorosa. Y creo que Brasil puede ser también un ejemplo similar, y claro, y países que fueron en forma progresiva a abriendo un poco sus economías o la actividad cotidiana, fueron más o menos controlando un poco mejor la transmisión, ¿no? El R sub cero, ese famoso R sub cero que todos conocimos. Así es. Entonces aquí lo que hemos visto han sido decisiones diversas con resultados diversos, pero sí llama profundamente la atención, ¿no? De países que esperaríamos un liderazgo y mejores resultados y decisiones, este tipo de errores, ¿no? Pero bueno, también ha sido un aprendizaje, como lo has insistentemente dicho en esta entrevista. Pregunta Jaime Olascuaga. ¿Por qué la vacuna Sputnik V no fue autorizada por la OMS para la vacunación a nivel mundial? Lo que yo he podido revisar del tema es que eh, llegó bien las revisiones del expediente técnico, del expediente clínico, que efectivamente genera inmunidad y por eso ha sido aplicado en muchos de nuestros países, ¿no? Pero para que la OMS también termine con el otorgamiento de una aprobación, tiene que ver también con los procesos de manufactura, de producción, y eso incluye una visita de técnicos que no son técnicos de la OMS per se, son técnicos que recurre la OMS de expertos en los sistemas regulatorios que tiene nuestro país. Es gente con muy buen conocimiento de los procesos de manufactura, por ejemplo. Y fue ahí cuando encontraron alguna observación y entonces se dejan las indicaciones para que el propio país tenga los estándares en los procesos de manufactura y en una nueva revisión finalmente se otorga la aprobación. Yo creo que es un caso similar al de las vacunas cubanas, la vacuna cubana que avanzó en ese proceso también de que tenga la licencia de uso de emergencia de la OMS, la Abdala, que muy bien en sus expedientes técnicos, en sus expedientes clínicos, pero que también faltaba una revisión en los procesos de manufactura, que yo entiendo se están haciendo grandes inversiones, pero que ya en estos momentos, pues más adelante seguramente ya tendrán todas las capacidades de manufactura de estas vacunas. Muy bien. Pregunta Laura Medina. En la historia de la Organización Mundial de la Salud se han hecho diversos esfuerzos para suscribir tratados internacionales jurídicamente vinculantes en diversas materias, como por ejemplo el de la leche materna, pero no han tenido éxito. El único tratado internacional exitoso es la Convención sobre el Tabaco,
donde se conjuntaron condiciones inéditas, pruebas clínicas y un trabajo de diversos organismos, incluido el Banco Mundial, para documentar que era posible que los agricultores que cultivaban tabaco podían sobrevivir a pesar de que se firmara esta convención. Le preguntan si usted considera que actualmente existen condiciones para tener este tratado internacional contra pandemias y si estas condiciones se pueden equiparar a las que presentó el contexto de la Convención del Tabaco. Bueno, esa convención fue impresionante, el trabajo que se hizo, el trabajo de las tabacaleras, ¿verdad? Que todo el tiempo defenestraban la negociación y cuando ya no pudieron argumentar más en contra de la convención, hablaron de que los agricultores del tabaco efectivamente se iban a ver adversamente afectados porque era su modus vivendi y todo esto, pero sí hubo un trabajo formidable de la comunidad internacional. Doctor, ¿qué puede decir al respecto de ese contexto y el contexto en el que estamos actualmente con la propuesta de un tratado contra pandemias? Yo creo que la necesidad de un tratado de prevención de pandemias o de intervención, respuesta a pandemias, está muy vigente. Yo creo que con todo lo que hemos visto de la pandemia por la COVID-19, los impactos enormes que todos sabemos, yo creo que el tratado está en su momento ideal para ser aprobado. Y hay un trabajo grande de más de 2 años, repito, en reuniones que están teniendo los países. El bloque de las Américas está muy consolidado. Ese bloque de Américas también desde la OPS, el propio director ha convocado a 3, 4 reuniones con todo el bloque de las Américas para ir un poco en conjunto y defender también esa mirada de la equidad, esa mirada de los derechos humanos, ¿no? Esa es una posición muy clara también de la OPS, favoreciendo que este tratado pueda cumplir con estos elementos centrales de equidad, ¿no? Que pueda beneficiar a todos los países en poder todos responder de manera oportuna a estas, no solamente pandemias, sino a todo lo que significa permanentemente emergencias de salud pública que tenemos en nuestros países y mejorar nuestras capacidades de diagnóstico, de vigilancia, de equipos, de formación de recursos humanos, de todo este acceso a tecnología nueva que podamos tener, siempre y cuando haya una cotransferencia de estas capacidades para nuestros países. Así que yo creo que el tratado pandémico, como le llamamos, está en un momento en que debe ser aprobado con esa mirada, repito, de la equidad, de los derechos de atención en salud, ¿no? Y sin duda, el convenio marco de la OMS para la lucha y el control del tabaco es un tratado exitoso. Yo creo que no vamos a quitarle méritos, es un extraordinario tratado vinculante a todos nuestros países. Hace poquito hubo una reunión en Panamá para revisar avances del tratado. La industria tabacalera, por supuesto, siempre está en contra o siempre está viendo nuevas formas de llegar a gente joven, ¿no? Que creo que el foco de ellos ahora es la gente joven. Y están buscando de una u otra manera estrategias para que consuman tabaco, porque sabemos que la mitad de estos jóvenes se van a convertir en fumadores durante toda su vida. Entonces, imagínense el interés de la industria tabacalera de poder hacer ese lobby con adolescentes, con jóvenes, y ahora yo observo que entran los vapeadores, los cigarrillos electrónicos también en misma, y veo jóvenes que aparentemente pues no, lo usan. México todavía tiene una prevalencia alta de fumadores en la región, no es la más alta, pero es alta, y hay que tener pues todavía mucho esfuerzo para poder disminuir ese hábito. Es un hábito nocivo, es una adicción que al final perjudica mucho la salud. Con la pandemia ha habido reuniones también de la OPS para ver el impacto del tabaco, viendo lecciones aprendidas de la pandemia, y creo que hay resultados muy claros en que hay que buscar en que este hábito no lo tengan la población, no lo tengan los jóvenes, hace daño a la salud. Hay 10 años menos de esperanza de vida entre fumadores con no fumadores. Creo que ese es un dato que suficientemente debería de llegar a los jóvenes y para que saben que yo no fumo más.
no pruebo más nicotina, ni cigarrillos electrónicos, ni nada. Sí que hay un trabajo muy grande todavía en la región. Sabemos que hay una industria detrás. México es de los países que ya ha aprobado 100% de ambientes libres de tabaco, lo cual es una decisión muy adecuada, muy oportuna. Hay que seguir trabajando en que la gente no fume, y los que fuman, pues también estrategias de que puedan dejar de fumar, ¿no? La cesación del tabaco también es una estrategia importante, y creo que, considerando la pandemia, es una oportunidad para los fumadores de tomar esa decisión eh, tan importante, que yo conozco muchos fumadores que han tomado esa sabia decisión, y bueno, invitarlos a que dejen de fumar, y a los jóvenes no vayan por ahí, que finalmente es perjudicial para la salud. Totalmente. Yo conozco y seguramente el público conoce casos de fumadores que fallecieron por COVID porque su sistema respiratorio ya estaba comprometido. Perfecto. Sí, 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 sí. Fíjese, doctor, ahorita me acordé, ahorita que hablaba de que, bueno, lo que yo he visto es que hay dos países del mundo que han prohibido los cigarrillos y el consumo de tabaco. Bután es uno de ellos, un país muy pequeño que está allá en Asia, y Nueva Zelanda, que Nueva Zelanda está planteando que se prohíba ya a las nuevas generaciones absolutamente el consumo de productos de tabaco, pero Jacinda Ardern ya no es la primera ministra, hubo un cambio de gobierno y ahora el nuevo gobierno se enfrenta a temas de recaudación fiscal, de crisis económica, y están planteando dar marcha atrás a esta iniciativa porque consideran que la venta de productos de tabaco puede contribuir a reactivar la economía. Y eso a mí me parece terrible, terrible. Son las cosas contra las que tenemos que lidiar, doctor. Correcto, esos son los temas centrales ahora. Ojalá que en estos países pudieran tener alternativas, ¿no? De cultivo, de producción, de exportación, frutas, en fin. Pero ojalá no retrocedamos en los esfuerzos, en la lucha que tenemos todos contra el tabaco. Así que ojalá sigamos trabajando. Hay una estrategia de la OPS-OMS también, que algunos países han asumido completamente. México avanza en ese sentido, y bueno, tenemos que seguir trabajando, eh, poniendo en práctica el convenio marco, ¿no? De lucha contra el tabaco. Sí. Sí, 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 hay que seguir trabajando. O sea, tener el convenio marco no nos garantiza que vamos a resolver estos problemas. Hay que trabajar mucho colectivamente. Bueno, el tiempo se nos está acabando, doctor, pero hay una pregunta al público relacionada con lo que estábamos comentando y también otra que yo le quiero hacer. No quisiera que termináramos sin que le haga esta pregunta. Voy primero con la del público. Dice José Rosas, a propósito de las comorbilidades, ¿no sería posible actuar de manera similar a lo que se ha hecho con la Convención del Tabaco en el tema de los refrescos? Es decir, colocar etiquetas y advertencias al público de que el consumo de refrescos te puede generar ceguera, amputaciones e insuficiencia renal. ¿Qué opina, doctor? Bueno, yo creo que hemos avanzado en el tema del etiquetado de productos que afectan la salud, de productos con alto contenido calórico, azúcar, y yo creo que los refrescos llevan también esa marca de alto contenido en azúcar, y claro, ese consumo, tantas, tanto dulce, tantas calorías, está de por medio en esas datos de obesidad, de sobrepeso en nuestros niños, en nuestros adolescentes, ¿no? Se han duplicado, triplicado los datos, las prevalencias de obesidad en nuestros países. México tiene un consumo de refrescos muy alto, creo que de los primeros en el mundo, y ojalá se pudiera también trabajar en ese sentido, ¿no? Ha habido impuestos también a las bebidas azucaradas, que tiene un impacto, pero es fundamental seguir trabajando a través de mensajes, redes sociales. Yo creo que tenemos que entender que el azúcar genera adicción, que el azúcar es un tóxico al final, que estar permanentemente llenando de azúcar el organismo hace que el páncreas
genere insulina y trabaje de manera excesiva hasta un punto en que ya no produce suficiente insulina y entonces tenemos diabetes. Y la diabetes a lo largo de unos años produce afecciones en las personas, en su sistema microvascular, y entonces vienen problemas de úlceras en las piernas, de ceguera y complicaciones y discapacidades que van sumando una carga enorme a nuestro sistema sanitario. Entonces yo creo que este es un trabajo coordinado, compartido, que tenemos que pensar en los factores de riesgo de las enfermedades no transmisibles. Ahí está la alimentación saludable como un tema central. Está también ligado a veces al poder adquisitivo y otra vez entramos al terreno de las desigualdades, pero creo que tenemos que hacer un esfuerzo para llevar información a nuestra población para que haya un consumo de estos productos de manera racional, de manera muy bien informada. El exceso nos está produciendo epidemias silenciosas y que sumado a una pandemia tienen impacto importante en el desarrollo mismo de la enfermedad. Sí, absolutamente. Y el rol de las empresas, así como hablábamos de las tabacaleras, pues tendríamos que dedicarle atención al tema de las empresas que producen todas estas bebidas gaseosas y demás. La pregunta que yo le quiero hacer, y la dejé al final, me interesa mucho su opinión, tiene que ver con el movimiento antivacunas. Este movimiento antivacunas que tiene mucho tiempo de desarrollarse. Recordamos toda la historia de este médico británico que empezó a divulgar información falsa, o sea, la historia de las noticias falsas tiene mucho tiempo también, de que la vacuna contra el sarampión producía algún tipo de autismo y esto se divulgó en una revista muy prestigiada que después desconoció, ¿no? La validez de estos argumentos, la revista The Lancet. Este personaje pues perdió su licencia médica, como sabemos, y después se fue a Estados Unidos y es uno de los principales impulsores del movimiento antivacunas, que también tiene fuerte arraigo en la Unión Americana. A mí me impresiona. Hay un personaje en el Partido Demócrata que tiene fuerte arraigo, Robert Kennedy, cuya narrativa apunta justamente a despotricar contra las vacunas. Entonces, creo que es un problema muy serio, doctor. Lo vimos en la pandemia, personas que rechazaban la vacunación con argumentos, algunos risibles, la verdad, pero es algo que hemos visto en todos los países. En su opinión, ¿cómo podríamos enfrentar al movimiento antivacunas? Por supuesto está el tema de la educación en salud, la alfabetización en salud, que ha sido también marcada por la OMS como una prioridad mundial. Pero en términos prácticos, ¿cómo podemos decirle a una persona común y corriente que es importante vacunarse y que se despegue de estas narrativas de que si me vacunan me va a dar autismo o me van a introducir un chip, porque acá en México se acuerda, doctor, se decía mucho, te van a poner la vacuna y te van a poner un chip para controlar tu mente y cosas por el estilo que son risibles. ¿Qué le diría usted al ciudadano de calle? ¿Sí? Haga de cuenta, yo soy ciudadana de calle y le digo, yo no creo en las vacunas, no me voy a vacunar. ¿Cómo los convencemos? ¿Qué hacemos para luchar contra el movimiento antivacunas, doctor? Sí, es una pregunta difícil en términos de respuesta porque creo que todos conocemos a alguien que tiene esa posición firme, ¿no? Y es una posición dogmática a veces, que es muy difícil hacerles entender que están poniendo en riesgo su propia salud, cómo desconocer años de avances con las vacunas, todos los avances extraordinarios que tenemos en términos de salud pública, de control de enfermedades o de eliminación, erradicación de enfermedades, se deben precisamente a las vacunas. Pero me sorprende esta decisión firme que está muy influenciada por estos líderes de opinión, ¿no? Entonces, circulan en redes sociales una cantidad de información falsa, equivocada, y como damos por hecho verdad, sin contrastar dónde está la fuente original, que sería una de las primeras recomendaciones, porque muchas de estas personas son personas ilustradas, son personas bien informadas. Al estar bien informadas, contrasta la información, busca ver otra información. ¿Quién es fulano de tal? Bueno, búscalo a ver quién es fulano de tal y te vas a dar cuenta que ya no es médico, que le retiraron la licencia, que está siendo cuestionado por el mal uso y mala praxis de la propia medicina incluso, ¿no? Yo creo que
que como las redes sociales han vuelto un elemento central en los movimientos antivacunas y en la desinformación en general de cualquier tema, pues hay que abordarlo también desde las redes sociales, yo diría, ¿no? Con elementos, argumentos, posiciones claras de los que estamos a favor de las vacunas, pero a favor con conciencia, con información, con documentación clara, ¿no? El hecho de tener en poco menos de un año vacunas RNA mensajero es un avance extraordinario para la ciencia. Y además no solamente nos da chance de esta vacuna contra la COVID, sino abre otras posibilidades de tratamiento para otras enfermedades. Ahora el cáncer se ve mucho también desde un tratamiento basado en la inmunoterapia y es todas estas posibilidades que nos trae la ciencia ahora nos abre un espacio enorme, yo creo importante y ojalá equitativo, que es un tema central, ¿no? A todos nosotros. Así que yo creo que hay que trabajar todavía mucho. Lamentablemente el impacto que está haciendo el movimiento antivacunas ha hecho que se reduzcan nuestras coberturas de vacunación. Estamos súper bien en la región con coberturas de más del 95% para la DPT, para el sarampión, para la polio, estas enfermedades. Y hoy de pronto tenemos una corte, un grupo de población no vacunada que es susceptible y entonces tenemos riesgos de introducción de algunas enfermedades que hayamos controlado, tipo sarampión. Sí. ¿No? Que ya además ya hay algunos casos en Sudamérica de sarampión, de gente que viene de Europa, donde hay un brote importante porque hay un movimiento de gente antivacunas, lamentablemente, que no se está vacunando y que está generando pues, casos que habíamos controlado, difteria, sarampión. Entonces, esa es una parte de cierta paradoja, ¿no? Por un lado, con la vacuna COVID hemos vacunado millones de personas. Claro, hay un grupo que no se vacunó por estas razones de los antivacunas, pero es interesante todo el esfuerzo que han hecho los países para vacunar prácticamente a toda su población en corto plazo. O sea, es un esfuerzo titánico que hay que reconocer a todos estos equipos de vacunación, a todas estas enfermeras sobre todo, ¿no? Que han llevado la vacuna a través de jornadas diarias de 12, 15 horas de día y tarde y noche y vacunando a toda la población, porque no eran los menores de 5 años o los recién nacidos, no eran determinados sectores de la población. Había que vacunar en algún momento a toda la población. Y por otro lado, de pronto estamos descuidando las vacunaciones a nuestros hijos y estamos generando estos riesgos que a estas alturas son riesgos innecesarios. Así que es un tema que se discute, es un tema prioritario para la OPS. Acabo de recibir un mensaje de nuestra oficina central pidiendo que trabajemos junto con los países a poder discutir estrategias para poder mejorar las coberturas de vacunación a nuestros niños, ¿no? Sí, yo creo que el momento tampoco ayuda mucho porque yo pensaría que en la historia moderna, pues cuando vimos otro esfuerzo masivo para inmunizar a la población mundial fue justamente contra la viruela y fue un esfuerzo concertado con la OMS, con Estados Unidos y la Unión Soviética, que proporcionó buena parte de los biológicos. Y fue un esfuerzo titánico y se logró erradicar la enfermedad. Yo creo que esta información es muy importante que el mundo la conozca o la vuelva a revisar, porque logramos derrotar a una enfermedad, logramos erradicar a la viruela, que fue una pesadilla en la historia de la humanidad. Entonces, es importante la vacunación y es muy terrible que estamos viendo estos retrocesos con enfermedades. El sarampión, por ejemplo, en México, doctor, ya lo teníamos controlado, ya estábamos a nada de erradicarlo. Y luego se dio toda esta situación de que llegaron personas de Europa que no se habían vacunado y se empezó a propagar de nueva cuenta. Entonces, sí es un poco frustrante y esto habla de la importancia de seguir trabajando de manera concertada. En la entrevista usted mencionó algo que es real, la salud mental fue la otra pandemia y yo añadiría la infodemia fue otra pandemia, las noticias falsas, las leyendas urbanas que se difundieron a lo largo de esta crisis y que hicieron mucho daño, hicieron bastante daño. Entonces, pues hagamos votos porque tengamos pues más avances, tanto en lo que se refiere a la educación para la salud, como también en la gestión de riesgos sanitarios. Doctor, un mensaje final para nuestra audiencia que quisiera compartir.
No, agradecer, ha sido para mí un placer charlar contigo y qué bueno que podamos difundir estos comentarios a la audiencia, a las personas que están interesadas en informarse acerca del tratado pandémico, de las modificaciones del Reglamento Sanitario Internacional y seguir discutiendo la importancia de la salud, porque es un tema que presente, hay riesgos permanentes, el cambio climático está condicionando nuevas situaciones también particulares de riesgo que hay que ver, sequías, inundaciones, incendios, afectando la salud de las poblaciones, las personas mayores de edad como más vulnerables también. Ahora hablamos de una salud para tener un mejor cuidado en la salud humana y en la salud animal. Así que, pues es grato poder charlar contigo, dar algunos mensajes también de la Organización Panamericana de la Salud, que tengo ahora el honor de representarla aquí en México. Muchas gracias, doctor, y gracias por tu tiempo y tus conocimientos y te deseamos una exitosa gestión en México. Le estábamos platicando antes del inicio de la entrevista con el doctor y nos decía que aquí se va a jubilar, entonces, pues, Sí. que sea una grata jubilación. Dale. Deseamos de corazón. Muchas Y, y bueno, pues recordar que los desafíos están ahí, el trabajo debe ser constante. Ahora tenemos el problema del agua y cómo se conecta el agua con la salud. Entonces también en esto vamos a tener que estar trabajando mucho y espero que pronto tengamos a alguno de los expertos en la materia para conversar sobre esta problemática y sus implicaciones en las diversas esferas de la vida de las sociedades. Muchas gracias a todos quienes se conectaron esta tarde para esta entrevista. Los invitamos cordialmente el viernes para nuestro seminario sobre los 2 años de la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a estar analizando cómo los conflictos en Medio Oriente, en cierta forma, han quitado un poco de centralidad a la crisis que vive Ucrania. Tendremos a los expertos analizando la problemática. La cita es a las 9 de la mañana. No se la pierdan y visítenos en nuestras redes sociales. Indíquenos qué temas les gustaría que abordáramos. Y sin más, les deseamos una buena tarde y una mejor semana. Hasta la próxima.